la Iglesia y la situación de la población indígena y negra durante el Virreinato del Perú. Una de las banderas que siempre han blandido los conquistadores de este continente ha sido la evangelización de América, y si bien gracias a la colonización de este continente la evangelización se dio, no siempre esos evangelizadores tuvieron como norte principal el Evangelio. En el Perú se dispuso que el cura Hernando de Luque, socio de Pizarro y Almagro, que usando la Biblia como señuelo pudiera engañar, traicionar y dar muerte al Inca Atahualpa, quizás el único rey y ser humano en el mundo, que pagó por sí mismo el mayor y más espectacular rescate en la historia, un cuarto lleno de oro y 2 de plata. Después los españoles se quejaban y aún se quejan de sufrir la envidia de sus contemporáneos de otros reinos de Europa, los cuales dicen les habían creado una leyenda negra, culparon a ingleses y holandeses de ello, mientras aseguran que ellos tuvieron verdaderos vínculos de amor, fraternidad y amistad con los pobladores originarios que encontraron en el hoy continente americano. Jamás mencionan lo que la gente de este continente clamó por siglos, que en el caso peruano quedó plasmado en el himno nacional, tanto en su versión original como añadido posterior, abusos que incluso escribieron cronistas desde la primera generación. También los cronistas escribieron que los españoles crearon una leyenda negra contra los incas para justificar la colonización de estas tierras. Así como existió un cura Hernando de Luque, quien fue el primer Judas de la Iglesia en llegar al extinto imperio inca, le siguieron otros muy santos que sí se preocuparon y alzaron su voz en favor de los indios. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, al descubrir para ellos colon este continente, consiguen que el Papa español, el valenciano Rodrigo Borgia, Alejandro VI como Papa, emitiera en 1493 un pequeño documento pontificio de en valor inferior a una bula llamado Inter Caetera, que está considerado dentro de las llamadas bulas alejandrinas, en el cual le otorgaba a los reyes católicos poder sobre las tierras e islas descubiertas y por descubrirse por los enviados de ellos al Nuevo Mundo, y les asignó asimismo el monopolio del comercio con las nuevas tierras, y prohibió a todos los cristianos navegar a ellas sin licencia de los reyes católicos, bajo pena de excomunión. También impuso a los reyes la obligación de enviar misioneros para convertir a las poblaciones descubiertas a la fe católica. De este modo los reyes católicos, por cierto, se conoce que la reina Isabel fue una santa mujer, pero que gracias a todo lo que sucedió posteriormente al descubrimiento y conquista de América, nunca ha podido ser elevada a los altares. Los reyes católicos tuvieron como propósito principal de su gobierno no solo lograr la unidad política y religiosa en España, sino que tras el descubrimiento impulsado por ellos, su objetivo fue llevar a cabo también la primera evangelización de América junto con la reforma del clero y promoción de la cultura, de la ciencia y el arte. Su sucesor Carlos I de España y V de Alemania trataría de conseguir también los mismos ideales. Educado en el ambiente caballeresco cristiano de la corte borgoñona, sueña con renovar el imperio, el reino católico universal de la Edad Media. Identifica catolicismo con sentimiento nacional, por lo que defender a la Iglesia es para él como defender la unidad de España, que creía amenazada tanto en el interior como en el exterior por los herejes. Esto configuraría también a la Iglesia española de su tiempo. Para el aniversario del 5º centenario del descubrimiento de América se juntaron diferentes grupos de indígenas y conjuntamente emitieron una declaración, en la cual repudiaban dicha celebración por considerarla triunfalista. Afirmaban que no hubo descubrimiento, no hubo evangelización auténtica, sino una invasión, que en ese poder de destrucción y aniquilamiento la Iglesia aliada con el poder temporal, hoy aliada con otras iglesias, han sido instrumento de sometimiento ideológico y religiosos de estos pueblos. El Papa San Juan Pablo II dio una visión más intermedia de los hechos en lo que a la Iglesia le corresponde. La Iglesia, en lo que a ella se refiere, quiere acercarse a celebrar este centenario con la humildad de la verdad, sin triunfalismos ni falsos pudores, solamente mirando a la verdad, para dar gracias a Dios por lo que ha habido de positivo y para sacar del error motivos para lanzarse renovada hacia el futuro. Sucedió que los españoles al invadir estas tierras cometieron grandes abusos, aparte de diezmar la población indígena por las armas, abusos que algunos frailes estaban en contra, como fueron Fray Domingo de Betanzos y Fray Bernardino de Minaya, quienes decidieron acudir al Papa para elevar su protesta, y para ello Minaya viajó a Roma llevando consigo la célebre carta de Fray Julián de Garcés, primer obispo de Tlaxcala, Nueva España, actual México, escrita a fines de 1536 o a principios de 1537. En ella el obispo Julián Garcés explica que los españoles, antes de conocer a Cristo, también eran paganos, y que los indios eran personas que, por no conocer la fe de Jesucristo, no merecían recibir un trato discriminatorio y que simplemente debían recibir instrucción cristiana. Esta voz,
que dice que los indios carecen de alma humana, es voz que sale de las avarientas gargantas de los cristianos, cuya codicia es tanta, que por poder hartar su sed quieren porfiar que las criaturas racionales hechas a imagen de Dios, son bestias y jumentos, no a otro fin de que los que la tienen a cargo, no tengan cuidado de librarlas de las rabiosas manos de su codicia, sino que se las dejen usar en su servicio, conforme a su antojo. En este escrito del obispo Garcés, podemos ver que habían conquistadores que consideraban a los indios bestias y jumentos según sus intereses y los consideraban incapaces de llegar a ser cristianos, un juicio que les daba así la posibilidad de explotarlos en beneficio propio. El Papa Pablo III en respuesta dio a conocer el breve Pastorale Officium en el que prohibía a todos, quien quiera fuese someter a los indios a esclavitud, y a los pocos días después, el 2 de junio publica la Bula Sublimis Deus. La bula, que es conocida por diferentes nombres, Sublimis Deus, Unigenitus y Veritas Ipsa. A la carta del obispo Garcés, el 29 de mayo de 1537, y al llevar también a Roma, Fray Minaya las recomendaciones de Carlos V, fue recibido por el Papa Pablo III, sus cardenales consejeros, entre ellos Carafa quien le sucedería, estudiaron los documentos. Debido a esto, el Papa publica la mencionada también y Pastorale Officium y promulga la bula mencionada y otros documentos, el Altitudo Divini Concilii, en los que trata temas relativos a la bula Sublimis Deus. Sin embargo, poco logró el Papa Pablo III, ya que el mismo emperador Carlos V, irritado por su publicación, dio orden de sacar la bula de circulación y hasta obtuvo su retiro del propio Pablo III. Esta bula establecía el derecho a la libertad de los indígenas de las Indias, la prohibición de someterlos a esclavitud y la conveniencia de predicar entre ellos la doctrina cristiana. Y que todas las gentes que en el futuro llegasen al conocimiento de los cristianos, aunque vivan fuera de la fe cristiana, puedan usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y disponer de sus posesiones o propiedades, teniendo el total dominio de ellas, que no deberían ser reducidos a servidumbre, y evitarse todo tipo de crueldad, y que todo lo que se hubiese hecho de otro modo es nulo y sin valor. Asimismo declaramos, que dichos indios y demás gentes deben ser invitados a abrazar la fe de Cristo a través de la predicación de la palabra de Dios y con el ejemplo de una vida buena, no obstando nada en contrario. Sin embargo, muchos de los conquistadores no solo le negaban la libertad a los indios, sino que también le negaron el derecho a las tierras en que vivían y a los bienes de que disponían. Ya en 1493 el Papa español Alejandro VI en su bula Intercaetera les había concedido a los reyes de su país, en ese momento los reyes católicos, y a sus sucesores el derecho de ocupar las tierras descubiertas a nombre del Papa, con la obligación de evangelizar a sus habitantes. Aunque para muchos especialistas la bula de Alejandro VI no fue un verdadero documento de donación de las tierras y actuó como tal, y así los conquistadores en gran mayoría despojaron a los indios de sus propiedades. En 1497 un documento o una decisión real declaraba propiedad del rey de España todos los bienes inmuebles de América, y se le autorizó a Colón mediante decisión real a que asignara indios a los colonos. De ahí el uso de convertir en esclavos a los indios se fue expandiendo más y más, práctica que más tarde se realizaría también con los negros procedentes de África. Los españoles justificaban estos actos de privación de la libertad, negando la racionalidad humana de los indios, aunque en el sentido estricto de la palabra los indios no eran convertidos en esclavos por los nuevos dueños de sus tierras, si estaban obligados a prolongar prestaciones de servicios. En la práctica, si estaban privados de su libertad, eran forzados a trabajar casi gratuitamente en favor a los que se hacían sus patrones, quienes los explotaban a veces de manera cruel y despiadada. En base a la bula de Alejandro VI también se creó un documento llamado Requerimiento, redactado por el jurista Juan López de Palacios Rubio, utilizado por primera vez en 1514. Los españoles leían este documento a los jefes de las tribus a fin de obtener la cesión de sus tierras al rey y a la reina de Castilla, señores de estas islas y estos continentes. Si no aceptaban, se les amenazaban con sufrir guerras, mencionando que el Papa les había donado estas tierras, es decir, ya los indios no tenían más derecho a poseer sus propias tierras. Los encomenderos buscaban poner en duda la racionalidad de los indígenas para actuar sin escrúpulos, y considerar que era lícito reducirlos a la esclavitud. Así podían aprovecharse de los indígenas tratándolos como animales irracionales. Incluso hubieron religiosos franciscanos en México que los declaraban incapaces de todos o al menos de algunos sacramentos, lo cual, conforme a las ideas teológicas de la época, equivalía a declararlos por irracionales. Por lo cual los soldados, encomenderos, teólogos y jurisconsultos podían justificar las conquistas y probar que era lícita la esclavitud de los indios, o también para disculpar las crueldades y tiranías de los españoles denunciadas con tanta energía por frailes de la Orden de Santo Domingo, como Fray Pedro de Córdoba,
Fray Antonio de Montesinos y más tarde Fray Bartolomé de las Casas, quienes sostenían la racionalidad de los indígenas americanos. Todo esto fue lo que los llevó, como se dijo, llegar hasta el Papa a denunciar esta situación. Los dominicos demostraron gran valentía e inteligencia al enfrentar a conquistadores e encomenderos hasta a los monarcas mismos, para proclamar que la espada no debía abrir el camino del Evangelio, ni la esclavitud y la dura explotación de los vencidos podían ser las armas de cristiana conquista, ni de católico monarca. Otros papas como Gregorio XIV, Cum Sicuti, 1591. Urbano VIII, Commissum Novis, 1639. Benedicto XIV, Immensa Pastorum, 1741, y Gregorio XVI, In Supremo, 1839. Repetirán la prohibición de reducir a los indígenas a la esclavitud. En el Perú, el catecismo aprobado por el Tercer Concilio Limense, uno de los más famosos e importantes sínodos episcopales latinoamericanos de aquel tiempo, que fue presidido por Santo Toribio de Mogrovejo, realizado en Lima entre los años 1582 y 1583. En el sermonario anexado a dicho catecismo, dirigiéndose a los indios en el sermón 27 decía: Juan vieredes a algunos viracochas españoles, que dan de cofes a los indios o les tiran por los cabellos y los maldicen y dan al diablo y les toman sus comidas y les hacen trabajar y no les pagan y los llaman perros y están enojados y soberbios. Esos tales son enemigos de Jesucristo, son malos y aunque dicen que son cristianos, no lo son. Otra vez este texto demuestra el trato que algunos españoles le daban a los indios. Guamán Poma de Ayala, el cronista indio, señalaba que la voracidad del oro y riqueza impulsaba a los conquistadores y que por ello se matan los españoles y lo hacen con los indios, habiendo dejado ya despoblado parte de este reino, ya que los españoles emprendieron muchas guerras contra los indios. El clérigo Juan Ginés de Sepúlveda, cronista de Carlos V, justifica el maltrato y la guerra como medio de sojuzgar a los indios por su bien. En su tratado sobre las causas justas de la guerra contra los indios, sostenía que por su salvación eran constreñidos incluso con la guerra. Carlos V entre 1542 y 1543 crea las llamadas leyes nuevas en defensa de los indios. Las más importantes prohibían hacer esclavos a los indios, suprimir las encomiendas. La encomienda era un sistema socioeconómico español en el que los colonizadores explotaban el trabajo de los pueblos indígenas poniéndolos en deuda perpetua. Desde la perspectiva del colonizador, los nativos les debían trabajo a cambio de ser salvados a través del cristianismo, aprender el idioma español y recibir protección de los enemigos. Y prohibía los descubrimientos por mar sin licencia, y lo que se descubriere, el descubridor no podrá sacar al indio de sus propias tierras, ni tomar nada de ellos contra su voluntad. Si estas leyes se hubieran cumplido, otro hubiera sido el destino de los indios. Las leyes pronto fueron dejadas de lado, incluso por algunos prelados y religiosos. Más que una primera evangelización, hubo una contraevangelización, según el historiador argentino Rubén García. Ya que esos cristianos llegados a las Indias se dedicaron a dar un verdadero antitestimonio y hacían lo contrario a lo que se proclamaba con la palabra, llenos de avaricia privaban de su libertad a los indios, los esclavizaban, explotaban haciéndolos trabajar para ellos enriquecerse, mientras a los indios le predicaban la buena noticia de la salvación. En esta contraevangelización participaron no solo laicos sino también algunos sacerdotes, religiosos y religiosas, los cuales llegaron incluso a tener esclavos, como sucedió en la ciudad de Córdoba, Argentina, en donde fueron vendidos 1000 esclavos pertenecientes a diferentes órdenes religiosas en el siglo XVIII. En esta misma ciudad, en aquella época, el convento de las Carmelitas de Santa Teresa tenía 300 esclavos de ambos sexos, y en el Perú los jesuitas, que en un principio, en su primera llegada, atacaron a su reino por los abusos que cometían contra los indios, en el siglo XVIII tenían en el Perú 5224 esclavos. Fray Bartolomé de las Casas narra que un cacique indio de nombre Atuey, de las Islas Quisqueya en el Mar Caribe, actual República Dominicana y Haití, quien arribó a Cuba después de ser expulsado por los conquistadores de su lugar natal. Ahí entró en contacto con las diferentes tribus de indígenas taínos en el territorio oriental de la isla y les aconsejó que se preparasen para la lucha contra los españoles. Les pidió que se deshicieran de todo el oro que poseyeran, arrojándolos a los ríos, porque ese era el dios de los blancos. Después, puesto al frente de todas las tribus de la región, comenzaron a atacar a los españoles que se asentaron en Baracoa. Bartolomé de las Casas más tarde atribuyó el siguiente discurso a Atuey. Les mostró a los taínos de Caubana una canasta de oro y joyas, diciendo: Este es el Dios que los españoles adoran. Por estos pelean y matan,
Por estos es que nos persiguen y es por ello que tenemos que tirarlos al mar. Nos dicen, estos tiranos, que adoran a un Dios de paz e igualdad, pero usurpan nuestras tierras y nos hacen sus esclavos. Ellos nos hablan de un alma inmortal y de sus recompensas y castigos eternos, pero roban nuestras pertenencias, seducen a nuestras mujeres, violan a nuestras hijas. Incapaces de igualarnos en valor, estos cobardes se cubren con hierro que nuestras armas no pueden romper. Otway ordenó a sus hombres que se dividiesen en pequeños grupos y comenzasen a atacar a los españoles por sorpresa, valiéndose de palos, piedras y flechas. Los españoles, al conocer sus tácticas, lograron erradicarlos poco a poco, hasta que logran capturarlo. Otway fue condenado a la hoguera. Cuando estaba a punto de ser quemado, el padre Olmedo le preguntó si quería convertirse en cristiano para subir al cielo. Otway preguntó, ¿y los españoles también van al cielo? Y al recibir una afirmación dijo luego el cacique, sin más pensar, no quiero yo ir allá, sino al infierno, por no estar donde estén y por no ver tan cruel gente. Bartolomé de las Casas dice que respondió que no quería ser como los cristianos, que eran malos, ni quería ir al cielo para no encontrarse con ellos allá. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.